Hola, bienvenido a un nuevo video de Maestría en Photoshop. En esta clase vamos a ver los estilos de capas, qué son y cómo funcionan. En este caso hay dos estilos de capa aplicados, uno que está en esta capa vacía y otro que está en esta capa de texto. Los estilos de capa pueden aplicarse a todo tipo de imagen o cualquier objeto que se encuentre en una capa. Es ideal a tener en cuenta que mientras más grande es el objeto donde se va a aplicar un estilo de capa, más peso va a tener esa capa y ese archivo. Entonces, muchas veces estos estilos de capa se usan para generar efectos especiales, tanto de textura como de materiales o algunos efectos de luces y sombras. En la imagen, en este documento, podemos ver que hay un marco que es claramente vidriado, o es lo que da la sensación, con un efecto de sombra atrás en el marco de la imagen, lo que hace que se despegue de la imagen del fondo. La sombra siempre funciona de esta forma, en el sentido de que en vez de que sean dos elementos pegados uno sobre otro, la sombra hace que parezca que esté flotando o que tenga una dimensión anterior a la foto que está en el fondo. Y en el caso del texto, también es muy utilizable lo que es el estilo de capa en las herramientas o elementos vectoriales o en lo que es texto, porque es mucho más fácil aplicar esos estilos de capa en estos elementos. En este caso utilicé la palabra estas felicidades escrita con la herramienta texto con la herramienta de estilo de capas. Así que vamos a pasar a desarrollar esos efectos. Primero lo que voy a hacer es volver al documento y eliminar ese marco. Voy a eliminar con clic derecho, borrar estilo de capa, borra cualquier estilo de capa que tenga aplicado, y en el caso del texto directamente lo voy a llevar hacia el cesto de basura porque vamos a crearlo desde cero. En esta composición, que puede estar lista para ser impresa o para enviar en formato digital, podemos crear algunos detalles que pueden darle un mejor toque a la terminación. Entonces, en el caso de esta imagen, por ejemplo, me aseguro primero estar posicionado en esta imagen, y lo que voy a hacer es hacer clic en una capa nueva y lo que necesito es seleccionar esta imagen. Hay varias formas de hacerlo, pero voy a hacer la más práctica, que es yendo a la capa donde se encuentra esta imagen, mantener la tecla control sobre la miniatura esta de capa y puedes ver que hay un icono diferente, cambia el icono. Si yo suelto el control está la manito común, pero si toco el control aparece ese simbolito. Ese simbolito significa que va a seleccionar los píxeles existentes en esta capa, y en esta capa los píxeles existentes es la forma de este rectángulo de esta imagen. Entonces, haciendo clic acá, lo que hace es seleccionar automáticamente el contenido de esa capa. Entonces, lo que necesito ahora es pararme en la capa vacía, que fue la que creé recién, y voy a hacer un marco para esta imagen en esta opción, edición, contornear. Voy a elegir una anchura de 30 píxeles, el color negro puede ser, y la posición va a ser en el centro. El resto de las opciones las dejo como está y le doy OK. Automáticamente me generó ese marco, y lo que voy a hacer ahora es selección, deseleccionar, y ahora sí tengo este marco negro para poder trabajar. Si el marco negro no me gusta, puedo ir a imagen, ajustes, invertir, y lo llevo de blanco o negro a blanco. Entonces, cualquiera de estos dos es una buena base para poder trabajar ese marco. Bien, lo que vamos a hacer ahora es jugar un poco con la opacidad, y ahí podemos trabajar lo que sería el supuesto cristal de esto. Cuando yo lo voy bajando, cambia. Vamos a probar algunos efectos. Por ejemplo, con la capa seleccionada, donde desarrollamos el marco con este borde, vamos a ir
a este símbolo FX, que es estilo de capa, y se nos despliega las opciones de estilo de capa. Puedo seleccionar acá en opciones de fusión y abre un panel nuevo con todas las opciones. Esta es una forma de acceso hacia los estilos de capas, pero la más fácil y más directa es hacer doble clic sobre esta capa, acá, más al costado, para que se active directamente. Bien, con la tecla Alt me alejo ahí del documento y me posiciono para poder ver los cambios que voy a aplicar. En este caso, lo que me interesa hacer es un poco de sombras, por ejemplo, pero vamos a ir probando todas cómo funcionan. En primer lugar tenemos los estilos, que son los estilos predefinidos, los cuales podemos usar los que están acá, cargar nuevos o crear nuevos. En este caso, si voy presionando alguno de ellos, se van aplicando directamente en esa capa, que es el marco. Bien, pero no quiero ninguno de estos, así que voy a sacar este. Y lo que voy a hacer ahora es ir a la segunda opción, que son las opciones de fusión. Estas opciones de fusión son como las opciones generales de la máscara, de la capa esta que estamos trabajando ahora, que es el marco, con lo cual podemos bajar la opacidad o el relleno también y trabajar a partir de los blancos, oscuros y grises, dejando pasar algunos y otros. Pero no nos vamos a posicionar ahora en esto porque estamos experimentando cuáles son estos y de qué se tratan. Por ejemplo, bisel y relieve. Esto es para darle un aspecto de relieve donde podemos trabajar la profundidad de este marco. En primer lugar, ahí se puede ver cómo va tomando una forma de un relieve bastante interesante. Voy a acercarme acá hacia el borde. Ahí está, bajo la profundidad, ahí como que parece que es más bien plano, pero acá la subo y tiene mucho más cuerpo. Lo mismo con el tamaño de las sombras, y esto es muy interesante porque, como hablamos hace un tiempo atrás, la importancia de los blancos, luces y sombras en las composiciones, y la suavidad para que tenga un poco de difuminado, o sea, ahí queda como si fuera una especie de tubo o de caño. Cuando le voy sacando la suavidad, el reflejo de la luz y de la sombra es como más duro y tiene justamente eso, un efecto de un relieve mucho más sólido o duro. Podemos trabajar a partir de la dirección de la luz, cómo es que va a impactar en el elemento. Esto puede jugar a favor a la hora de tener en cuenta algunas composiciones donde estén relacionadas la dirección de la luz en cuanto a la imagen o en cuanto a las formas y en cuanto a los estilos de capa que tienen estas opciones. Bien, y algunas opciones adicionales que también se van a encontrar en el resto de las opciones, que son el modo de resultado, es decir, cómo se comporta la imagen. Por ejemplo, que lo más claro no se vea, o que lo más oscuro no se vea, o que los tonos grisáceos no se vean, o que el color blanco le dé un tono más sobreexpuesto a la imagen de abajo. Por ejemplo, esto está en modo trama. Voy a ir al modo normal y con las flechas direccionales voy a empezar a ir hacia arriba y hacia abajo. Solamente estoy yendo hacia abajo y no hay prácticamente muchos cambios. Únicamente se ve en este que está acá, restar, que lo que se puede ver es el marco del fondo de la imagen. Es decir, está haciendo un proceso por el cual está restando o sumando o trabajando con algunos algoritmos del programa donde este estilo se va fusionando con la imagen del fondo. Realmente esto es algo ya mucho más avanzado que no me quiero introducir ahora, pero sí es importante saber que existe y está muy bueno para jugar con esto. Y podemos ver que ahí está. El color negro es la parte de la profundidad, lo que le da el volumen a este elemento. Entonces está en la opción multiplicar, lo vamos a dejar ahí. Igualmente voy a ir con las flechas direccionales moviéndome para ver cómo se comporta con otros estilos. Esto lo dejo para que puedan probar más adelante con algún otro proyecto.
pero en otras clases más puntuales sobre estilos de capa o fusiones vamos a verlo. En este caso simplemente vamos a utilizarlo para cambiar la cantidad del volumen que va a tener este marco. Y el color negro podríamos cambiarlo hacia un color, por ejemplo, dorado o amarillo, que podría ser una sensación como de dorado. Pero vamos a dejarlo solamente ahora en negro porque es algo bastante simple. Contorno, podemos también trabajar lo que sería el contorno de este bisel, se pone un poco más fuerte, y lo mismo, podríamos trabajar el rango y ese contorno se va haciendo como más duro o más suave. Aunque parezca un poco tonta la aclaración, es simplemente eso. Muchas de las herramientas en Photoshop están basadas en conceptos comunes y de hecho el porqué del nombre de las herramientas. Textura es algo muy interesante porque podemos aplicarle diferentes motivos a estos objetos que pueden ser lo que tenemos en esta galería actualmente o otros que podemos cargar. Por ejemplo, acá cargar motivos. Si tenés algún archivo de motivos de Photoshop, se puede cargar acá, o se pueden guardar los motivos en el caso de que hayas creado nuevo. Por ejemplo, estilo nuevo es para todo el estilo que se compuso, pero en esta opción que está acá es donde se crearía el motivo nuevo. Este ya existe, pero si yo hago así y pongo, por ejemplo, motivo nuevo, ahí se guardaría uno nuevo. En este caso no me lo deja guardar porque ya es un archivo existente del programa. Bien, en este caso no quiero usar ningún motivo, así que voy a destilarlo de textura. Trazo es algo que puede utilizarse de buena manera porque destaca un poco más la forma o lo que está existente en esta capa, dándole este trazo, y podemos ubicarlo en la forma en el lado interior del elemento, en el lado exterior o, como dice ahí, en el centro. En este caso lo dejo en el lado exterior, así queda hacia afuera del marco. Y podemos trabajar la opacidad, en este caso está bien como para que se funda un poco con el resto del estilo. Ahí está. Sombra interior. Esto es una sombra que tiene hacia adentro del objeto. En este caso no va a quedar muy bien porque profundiza mucho este objeto y estamos dando la sensación de que es un marco, y con esto pasaría a parecer que tendría sombra dentro del marco, lo cual le daría un aspecto como de profundidad o calado, así que no viene al momento. Resplandor interior, que esto le da un efecto de brillo, pero como esta imagen, este marco es blanco y el resplandor va a ser por lo general más bien de un color, en este caso es blanco, vamos a intentar con algún otro color, por ejemplo, a ver ahí, rojo. Vamos a cambiar la opacidad, ahí está. Ahí empieza a levantar ese color del resplandor. Le bajamos el ruido y le damos más opacidad. Ahí parece estar bañado, como una especie de superposición de color, pero es un resplandor simplemente. Podemos bajar el tamaño, retraerlo, o sea, modificar la ubicación. Lo mismo con el rango y la vibración del efecto. Para algunos en particular, como este que es un simple cuadro, no tiene mucho sentido, pero depende de vuelta el tipo de composición o elemento a trabajar, si va a ser útil. En este caso no, simplemente estamos viendo. Satinado le da un efecto como de perlado y la verdad que queda muy bueno, me gusta bastante. Por ejemplo, queda bastante gris, pero me gusta cómo se pone ahí desatinado. Podemos cambiarle la distancia de donde se encuentra ese reflejo desatinado y el tamaño también. No vamos a dejarlo esta vez
porque queremos que esté acorde a la imagen de casamiento. Vamos a eliminarlo. Superposición de colores para, como lo teníamos pintado de blanco, pero podemos ponerle rojo o cualquier color, para en vez de ir hasta la capa y tener que pintar el contenido que hay en esa capa, es decir, los píxeles, directamente de acá pinta todo lo que se encuentra a disposición en esa capa. Así que lo mismo, en este caso no queremos que tenga un color adicional. Superposición de degradado, o sea que esto es todo un color blanco, pero nosotros podríamos elegir que haya un degradado que vaya de verde a rojo. Entonces a lo largo de esta imagen podemos ver que va de verde a rojo, o lo podemos partir al revés, y es más, podemos crear nuestro propio degradado con alguna fusión que se mezcle con el color que hay en el fondo o el color que tenga el objeto. En este caso, bueno, son píxeles blancos, digamos, así que mucho no se va a ver. No nos interesa en este caso del marco, va a ser bastante simple. La superposición de motivo, o sea, lo mismo, se le va a aplicar el motivo, pero de forma superpuesta, no es que solamente se va a ver el motivo. Y acá podemos editarlo. De hecho, voy a preferir dejarlo así, con un detalle ahí y una escala un poco más chica para que dé sensación de una textura más uniforme. Muy bien, podemos cambiar también el modo de fusión para que se fusione distinto con la imagen, pero solamente es un color blanco, así que mucho sentido no va a tener. Y el resplandor interior le da como un brillo. Ahí se puede ver que hay un brillo acá y afuera. Ahí lo deselecciono y ahí lo selecciono, y se puede ver ese brillo cómo se genera a partir de estos bordes, o sea, por fuera del borde donde estamos editando este marco. En este caso lo mismo, siempre se puede editar la opacidad o el ruido para que no sea uniforme, inclusive el color sólido o en degradado, además de darle algunos efectos más precisos como la extensión de ese efecto o el tamaño. Ahí se me fue demasiado. En este caso lo voy a sacar porque ahí está, apenitas. Y la calidad, o sea, rango, vibración, demás. Otras opciones que también se van a poder encontrar son estos tipos de contornos que son el modo del efecto, cómo va a quedar el efecto. Por ejemplo, modo lineal, modo cono, modo invertido. Todos estos van a variar según los elementos que vamos a trabajar y van a quedar distintos según el objeto con el estilo que vaya a tener. Por lo general, el lineal es el más común y a partir de ese podemos editar. Para algunos proyectos más complejos vamos a ver cómo estos otros nos funcionan de una forma más práctica. Bien, no voy a dejarlo con la sombra interior. Y la sombra paralela, que es el preferido de todos, que es una sombra que hace que, como hablábamos al principio, se despegue la imagen del fondo. Ahí se puede ver cómo si hago clic se ve la sombra, hago clic otra vez para sacarlo y se va la sombra. En este caso, como estoy trabajando solamente sobre el borde del marco, no me conviene tener esa sombra porque parece que este marco está despegado de la imagen. Entonces lo que voy a hacer es, esta sombra no se la aplico a esta capa donde está el borde, sino que hasta esto le doy OK. Muy bien, ahí está. Le voy a bajar un poco la opacidad, ahí está, para que quede una modalidad más bien vidrio, si se quiere. Y lo que voy a hacer ahora es, a la imagen que está por debajo, doble clic sobre la capa, darle un efecto de sombra paralela. Bien, modifico un poco de la opacidad para que se despegue bastante mejor. Lo que tiene bueno la opacidad es que mientras menos opacidad hay, es que la luz que engloba la imagen final es, digamos, más difusa, mientras que si la opacidad es mayor, la luz es más dura, es más directa.
es como que, por ejemplo, con baja opacidad es como si la luz fuera de un día nublado, pero con mucha opacidad, así este tipo de sombra, es como que hay una luz bastante puntual, como por ejemplo, digamos, una luz de las 12 del mediodía, 1 o 2 de la tarde, que el sol es totalmente puntual y podemos ver que nuestra sombra se marca muy bien en el piso, ¿no? En la superficie. Así que podemos bajar un poco el tamaño para que no sea tan difusa. Ahí está. Un poco más de extensión para que se despegue un poquito. Un tamaño, ahí está, mejor. Y un poquito más de distancia. Bien, lo mismo podríamos trabajar a partir de estos efectos donde cambiaría totalmente el efecto, pero esto ya es para, como habíamos dicho, otro tipo de composiciones. En este caso, lo que es el contorno así lineal está bien, y el ruido no va a hacer falta porque nos interesa que tenga ese aspecto difuso. Ok, bien, ahí está. En este caso podemos ver que la imagen se desprende bastante del fondo, y como dijimos, el hecho de que la sombra paralela está aplicada en esta imagen hace que esté por debajo de esta imagen, es decir, recién así en diagonal se puede ver la sombra y pareciera que el marco y la imagen está en una misma capa, pero no, está en dos capas distintas. Si la sombra se le hubiera aplicado a este marco que se encuentra acá, la sombra se vería por fuera de la imagen con el cuadro y por dentro. Vamos a hacer el ejemplo, vamos a llevar este efecto hacia esta capa. Ahí está, como decía, acá por fuera y acá por dentro. Ahora la llevo de vuelta hacia la otra. Ahí se ve mucho mejor. Esto es mucho más realista, o lo más parecido a la realidad que el anterior.